Buenas noches, familia, ¿qué tal? Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Como os he comentado esta mañana, voy a intentar resolver todas las preguntas que me habéis hecho a lo largo de ayer y hoy. Y bueno, la idea de responderlas así sobre todo ha sido porque eran preguntas muy importantes y consideraba que era mejor poder hacer un vídeo y poder así compartir pues todo esto y no mediante escritos donde no me hubiera dado tiempo, lógicamente. Con lo que, si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer en este momento, la podré ir respondiendo y si no me da tiempo a responderlas hoy, las responderé otro día, ¿vale? Porque tengo un montón de preguntas, tengo como más o menos 15, 16 preguntas para responder y bueno, ya veo que se está uniendo bastante gente, en Sito, en Carni, con lo que nada, gracias por uniros. Y bueno, voy a empezar con las preguntas que me han hecho. De todas maneras, si no lo podéis ver hoy, esto se va a quedar grabado y lo subiré inmediatamente después cuando termine este ratito de compartir las preguntas, ¿vale? Con lo que nada, vamos a empezar. ¿Cómo confiar en una persona que tiene una adicción? Bueno, el tema de la confianza es algo complejo. Si esa persona todavía sigue consumiendo, está en activo, pues difícilmente va a ser posible confiar. Pero si se está recuperando, hay que entender que, bueno, va a necesitar sus tiempos y esa confianza, lógicamente, se va a acabar dando. Pero bueno, hay que entender que se necesita, cuando una persona empieza a recuperarse, un mínimo de tiempo para que adquiera esa base o esa solidez para poder recuperarse. Entonces la confianza con el tiempo va llegando, con lo que tampoco hay que desesperarse porque eso se da. Más preguntas. ¿Se puede salir de la adicción al alcohol uno mismo? Bueno, y el alcohol, al igual que cualquier otra adicción, es muy complicado salir de esto uno solo. Lo más importante aquí es poder pedir ayuda, siempre. Pedir ayuda y luego dejarse ayudar. El problema de hacer esto solo es que corres el riesgo de estar años y años sufriendo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí que puede ser que tengas periodos de abstinencia a base de apretar puños y tengas tiempo de no consumir, pero luego vuelves a recaer. Entonces, es importante hacer el proceso terapéutico de autoconocimiento, de saber quién eres, entender cómo es la adicción y cómo es la adicción sobre todo en mí. Por eso es muy importante poder pedir ayuda, buscar profesionales, incluso si se necesita un ingreso para poder parar de consumir, tampoco pasa nada, son sitios donde te van a ayudar a que uno pueda entender lo que es la adicción y cómo actúa en mí, y a partir de ahí pues ir encontrando soluciones para poder encontrar conocer la libertad de la recuperación. Pero muy importante, cuanto antes se pida ayuda, muchísimo mejor. Y intentarlo solo yo no lo recomiendo. Es decir, si una persona detecta que tiene un problema, cuanto antes pidas ayuda, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque hay soluciones y de verdad que esto se sale. Más cosas. Me preguntan, ¿y si la adicción es al sexo? Bueno, cualquier adicción es sufrimiento, por mucho que se diga. Entonces, tener un problema de adicción al sexo al final es una búsqueda compulsiva de placer, con lo que uno no puede estar bien. ¿Por qué? Porque estás encarcelado, no te satisface nada y sigues de alguna manera sufriendo y entras en una búsqueda compulsiva e incluso dejas de estar con personas que realmente te apetece estar, simplemente estás esclavizado a esas sensaciones y te vale cualquier persona. Con lo que una adicción al sexo al final se trata igual que cualquier otra adicción. Es decir, cuando antes pidas ayuda, muchísimo mejor, que puedas entender que es un problema serio igual que cualquier otra adicción y merece la pena pedir ayuda por esto. Porque hay personas que no le dan mucha importancia al tema de la adicción al sexo y eso lo que hace es que se peguen muchos años sufriendo y cuando ya la adicción es insostenible es cuando van. Por eso, si se detecta que quieres estar teniendo sexo a todas horas, es que hay un problema de base detrás. Con lo que cuando antes se pide ayuda, muchísimo mejor. Más preguntas. A ver, ¿cómo saber que una persona quiere dejar la adicción? A veces pasa que las personas que tienen una adicción, lógicamente, no piden la ayuda de una manera consciente. Entonces, pues bueno, hay indicadores que dicen que quieren ayuda. Pero lo importante que la persona que está al lado no agobiar ni atosigar a esa persona, lógicamente, porque al final lo que podemos conseguir es que no pida ayuda nunca. Entonces, cuando una persona llegue su momento, seguramente dirá y pedirá ayuda y se podrá dejar llevar. Más cosas. ¿Cómo se sabe que una persona ha superado una adicción? Importante pregunta. A ver, la adicción como tal, decir que la adicción es crónica, que es para toda la vida, y realmente más que superar lo que se adquieren son herramientas para tú poder vivir con esa enfermedad. Entonces, pues bueno, más que superar lo que es aprender a vivir con ella. Es
Es decir, entenderla y abrazarla. En vez de estar peleado y cabreado por tener una adicción, lo que haces es abrazarla, la integras en tu vida y aprendes a vivir con lo que tiene. Es verdad que vas a vivir con unos límites, vas a vivir con otras cosas, pero sí que verá que la vida te ofrecerá otras posibilidades que también puedes explorar. Con lo que al final merece la pena recuperarse de esto, porque aunque uno no llega a recuperarse nunca, pero sí que se vive bien. No obstante, es decir, el proceso de transformación de una persona generalmente lo hacen personas que tienen adicciones, y eso te va a hacer que sobre todo te puedas rescatar antes, que dejes de sufrir antes y que tengas una vida incluso de calidad mucho mejor que otras personas que no han tenido una adicción. Más cosas. ¿Cómo debe actuar la pareja de una persona que tiene una adicción? Importante pregunta. Aquí, dependiendo si la persona que tiene una adicción está en activo, todavía sigue consumiendo, o la persona que tiene una adicción se está recuperando. Vamos a ver, si la persona que está en activo sigue consumiendo, lo primero que tiene que hacer la pareja es pedir ayuda profesional. Repito, si la persona que tiene una adicción sigue consumiendo, lo primero que tiene que hacer la persona que está a su lado es pedir ayuda profesional. Porque es casi imposible pensar que como en el nombre del amor, por lo mucho que mi pareja a mí me quiere, se va a salvar. Entonces tenemos que romper esa idealización de creer que yo voy a salvar a mi pareja, porque no es así. Porque al final te agotarás, te cansarás y no vas a conseguir nada más que desgastarte. Sí que habrá veces que podrás conseguir días que no consuma, pero no es así. Entonces, súper importante pedir ayuda profesional, ya no solo para él, sino también para ti, porque generalmente la enfermedad de la adicción es una enfermedad sistémica que afecta a todos los miembros de la familia, por lo que es muy importante que la persona que esté al lado pueda pedir ayuda profesional y que coja las indicaciones del terapeuta al que vaya y que se deje llevar por lo que le pidan. Luego, a partir de ahí, todo será muchísimo más fácil. Si la persona ya se está recuperando, entonces tiene que entender que la persona que está al lado está en un proceso de recuperación. Entonces seguramente esa persona ni podrá ir a bares, ni podrá ir a sitios de riesgo. Entonces aceptar y respetar los límites con lo que vive una persona que se está recuperando de una adicción. Aceptarlo, entenderlo y sobre todo confiar y dejar de controlar lo que haga. Porque generalmente las personas que se están recuperando de una adicción pues vienen muy castigadas por el sentimiento de culpa, por lo que hay que darles ese margen de tiempo para que puedan recuperarse. Y sobre todo dejar de controlar en excesivo lo que hace la persona que se está recuperando. Yo sí que quería daros una reflexión, pero, por ejemplo, las personas que superan una adicción, o bueno, más que superar, se recuperan de una adicción y se transforman, la verdad que es un regalo de personas para las relaciones. ¿Por qué? Porque son personas transformadas, personas que ya no viven en el victimismo, personas que de verdad son agradecidas, son amorosas, son cercanas, son cariñosas, no manipulan, no mienten, con lo que en pareja son grandes personas. Por eso, si estás con una persona que ha superado o ha pasado por una adicción, es un regalo. ¿Por qué? Porque son personas que de verdad van a estar ahí. Son personas que han conocido la derrota, han conocido el sufrimiento, con lo que merece la pena. Y son personas que pueden aportar mucho valor a la otra persona. No obstante, en Estados Unidos, en muchas empresas lo que hacen es coger trabajadores de alcohólicos anónimos que llevan tiempo en recuperación para sus empresas, porque entienden que dentro de estas confraternidades se aportan muchos valores y son mucho más trabajadores. Más cosas. Me dicen que si recomiendas incluir el deporte en el proceso de recuperación. Pues lógicamente sí, el deporte es clave en la recuperación de una persona. Poder recuperarse físicamente es algo súper importante. ¿Por qué? Porque va relacionado mucho con la autoestima. Entonces, lo primero que tiene que recuperar una persona que tiene una adicción es recuperar la autoestima, poder quererse más. ¿Cómo? Pues haciendo deporte, mejorándose su físico, la alimentación, la higiene. Lo que pasa es que luego hay 3 cuadrantes más que hay que trabajar. Que uno sería el mental, que vuelva a leer, que vuelva a escribir, que vuelva a estudiar incluso si cabe. El emocional, que conecte con sus emociones, que entienda qué emociones vive, que aprenda a gestionar las emociones. Y luego el cuadrante espiritual, que sería que desarrolle un propósito de vida o un sentido de vida y que desarrolle también esa parte más altruista, esa parte de poder ayudar a los demás, súper importante. Entonces habría que trabajar esos 4 cuadrantes. Más cosas. ¿Cómo saber si alguien tiene una adicción? Si es el caso de tu pareja o de tu hijo, generalmente siempre hay indicadores que te puedan decir que esa persona tiene una adicción. Por ejemplo, que empieza a gastar más dinero de lo normal, los horarios cambian, que cada vez viene a diferentes horas, empiezas a ver pequeñas mentiras,
pequeñas manipulaciones, empieza a estar más irritable, se empieza a dejar mal la higiene personal. Hay cambios fuera de lo normal que eso se van intuyendo. Y en el caso de ver esto, antes de hablar con él, yo siempre pediría que te pongas en manos de un profesional para manejar esta situación de la mejor manera posible. Porque una persona que todavía no acepta el problema, ir a decirle que tiene un problema, lo que puede generar es un conflicto mayor. Por eso, para gestionar esta situación, lo mejor sería siempre pedir ayuda profesional cuanto antes. Recuerda que a mayor secreto, mayor enfermedad. Cuanto más tiempo tarde en pedir ayuda, más grande se hace la enfermedad. Y la persona que está al lado también enferma. Muy importante. Más cosas. ¿Por qué unas personas se hacen adictas y otras no? Esta pregunta ya me la hace muchísima gente porque, claro, yo he visto comentarios de decir, oye, yo tengo una etapa de mi vida donde he consumido de todo y llegó un día que dije, ya no tomo más y lo pudo dejar. Eso se ha dado muchas veces, ¿no? Y esos comentarios a las personas que sufren una adicción hacen mucho daño, ¿no? Porque al final, pues bueno, esto es como comprar papeletas y a esa persona que estuvo consumiendo y no pudo dejarlo, pues bueno, pudo superarlo. Pero esto pasa de que hay una línea invisible que en el momento de que la pasas ya no hay marcha atrás y te has hecho un adicto. Lo que pasa es que esa línea invisible hay personas que la tienen más lejos y otras personas tienen más cerca. Entonces, claro, a base de consumos uno se va acercando a ellas. Entonces, unos con pocos consumos se hacen adictos y otros, a pesar de haber consumido mucho, no han llegado a pasar esa línea invisible. Con lo que luego hay que tener en cuenta que ahí puede haber cierta predisposición, hay personas que pueden estar viendo una crisis personal, con lo que realmente eso va a depender mucho del grado de vulnerabilidad que tenga esa persona. Pero está claro que estar tonteando con las drogas, estar tonteando con el juego, estar tonteando con el alcohol, es estar en un suicidio, como el que dice. Es como comprar papeletas hasta que llegue un momento que te toca. Entonces, claro, nadie se quiere hacer adicto y nadie empieza a consumir y dice, venga, va a ver qué pasa. Pero llega un momento que aquí el problema viene cuando uno quiere dejarlo. Porque claro, mientras uno consume y todo va bien, perfecto. Mientras uno controla, va bien. Pero llega un momento que dices, esto me está haciendo daño y quieres dejarlo y ya no puedes, ¿no? Entonces marca la diferencia cuando uno empiezas a consumir en contra de tu voluntad. Y ahí es donde te das cuenta que tienes un problema y donde te das cuenta que te has metido. Por eso yo siempre digo que cuidado donde nos metemos. Porque a veces pensamos que lo vamos a controlar y luego fíjate dónde acabamos. Venga, más cosas. A ver, tengo por aquí. Sí, ¿cuánto tiempo necesita una persona para poder recuperarse? Vamos a ver, dependiendo del grado, del nivel de enfermedad que lleve, lo normal es que esa persona por lo menos esté, si ingresa en un centro porque no ha podido parar de consumir y porque su situación es muy dramática, normal es que esté por lo menos de 1 a 2 meses ingresado. Luego que pueda hacer, lo ideal sería que hiciera 2, 3, 4 meses en un piso terapéutico y ya luego que salga fuera con grupos de autoayuda y con terapeutas, psicólogos, más o menos de tiempo, ponle de 1 a 2 años. Es tan sencillo como una persona que lleva un programa mental que le ha llevado a la destrucción, no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Si tú has estado consumiendo 10, 15 o 20 años, no vas a cambiar eso en 4 días, por lo menos se necesita de 1 a 2 años. Hay muchos aprendizajes que hacer, pues mira, como la gestión emocional, la baja tolerancia a la frustración, cambiar el sistema de valores, gestionar el estrés, baja autoestima, vacío espiritual, vacío existencial, pérdida de identidad. Esto es, yo pongo mucho el ejemplo de los huevos Kinder. Muchas veces pasa que compramos huevos Kinder y los abrimos y nos falta una piececita, y con una piececita que nos falte en el regalito este que hay ya no se monta el juguete este. Pues con la recuperación pasa lo mismo, con una pequeña cosa que te falte, que no te hayas trabajado suficiente para no recuperarte, porque es una enfermedad que te ataca por todos los lados, cuerpo, mente, alma. Si estás bien, porque estás bien, si estás mal, porque estás mal. Te puede atacar por cuando sea, es decir, no tiene que haber momentos. Entonces, incluso estando bien, uno puede consumir. Pues uno tiene que estar bien trabajado y, sobre todo, súper importante, desarrollar un propósito de vida. Es decir, hay 3 momentos súper importantes en una adicción. Primero es aceptar la enfermedad. Es decir, ya me he dado cuenta que tengo un problema. El segundo momento es la rendición. La rendición es cuando ya te dejas ayudar. Es decir, ya lo has probado a hacer tú solo, no te ha funcionado. Cuando has pedido ayuda, pero la has querido hacer a tu manera, tampoco te ha funcionado. Entonces, ya has pedido ayuda y por fin te dejas ayudar. Y es ahí donde ya bajas los brazos, después de sufrir mucho, que es lo que suele pasar, y dices que me digan lo que tengo que hacer. Y es ahí cuando ya te rindes, dejas de luchar, aceptas lo que tienes, es la máxima expresión de la aceptación, aceptas lo que hay, abrazas la enfermedad y por fin ya haces caso a lo que te dicen. Y a veces pasa que desde que aceptas la enfermedad hasta que te rindes, pueden pasar perfectamente años.
Por eso es importante que cuanto antes uno se deje ayudar, entender que los profesionales nos van a ayudar muchísimo a salir donde estamos muchísimo mejor, porque nos vamos a ahorrar muchos años de sufrimiento. Y yo sé que a veces el motor del cambio es el sufrimiento, por eso hay que hacer esto de una manera más proactiva. Pero luego hay un tercer paso que es súper importante, que es desarrollar un propósito de vida. Viktor Frankl decía en El hombre en busca de sentido que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían gente, familiares o algo por qué luchar fuera, sobrevivían. Y las personas que no tenían nadie fuera, morían. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tienes un porqué y un para qué, encontrarás un cómo. En las adicciones pasa lo mismo. Personas que están en la calle, personas que ya no tienen ilusiones por nada, personas que realmente consumen porque su vida no les gusta lo que tienen. La clave no pasa tanto en convencerles en dejar de consumir, sino en para qué van a dejar de consumir. ¿Qué es lo que les puede ilusionar en su vida? ¿Qué es lo que les puede llenar para volver a consumir? Y ahí sería encontrar, porque una vez que encuentras un para qué, el cómo sale solo. Entonces es mucho más fácil trabajar con una persona cuando ya sabe para qué está en este mundo. Y bueno, ya por último, la pregunta que me dicen, ¿por qué hay personas que después de largos periodos de tiempo pueden recaer? Lógicamente es una enfermedad crónica. Y pasa muchas veces que hay gente que se ha recuperado de la adicción, pero simplemente o ha tapado la botella o ha estado en abstinencia. Es decir, que no ha hecho ese proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente le funcionó con poquito y pudo dejar su sustancia de elección y ha estado viviendo en abstinencia. No ha hecho ese proceso de autoconocimiento, no ha hecho ese proceso de saber quién eres. Y bueno, lógicamente, pues bueno, eso es lo que ha hecho que haya vivido un poquito, pues se llama como un adicto seco. ¿Qué pasa? Que a la mínima que te viene una dificultad en tu vida, una pérdida familiar, o rompes con la pareja, o pierdes un trabajo, te expones a que esa crisis te pueda volver a afectar. Por eso hay personas que con largos periodos de tiempo vuelven a recaer, porque al final, si uno no ha hecho ese trabajo en profundidad y no sigue alimentando la recuperación, te expones o te arriesgas a volver a recaer. Entonces, eso es un problema bastante grande, que siempre lo digo, ¿no? Que es importante invertir tiempo al principio, hacer ese proceso de autoconocimiento, y cuando yo estaba dedicándome un año por lo menos, luego es simplemente pues, mantener la recuperación con grupos, conectando contigo. Aquí se trata de cambiar el foco, de ponerlo fuera hacia adentro, saber quién soy, cuáles son mis defectos, por qué yo consumo, qué es lo que me lleva a consumir. Eso es importante identificarlo, porque si yo solo quiero quitar la botella de alcohol o las drogas o lo que sea y mi vida quiere seguir, eso no va a funcionar. Hay que hacer ese proceso. Yo le llamo el camino de chinchetas. Sí que es verdad que pincha, que duele, pero esto merece la pena. Porque al final, adicción viene del latín adictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada con su acreedor. Y para poder solventar esa deuda se tenía que entregar como esclavo toda su vida. Entonces, hablar de adicción es hablar de esclavitud. Son cadenas que te atrapan y te quitan tu libertad como persona, con lo que no hay derecho a vivir una adicción, porque hay soluciones de verdad. Por eso yo te diría, si tienes un familiar, una persona, un ser querido que está pasando por una adicción, que de verdad, que de esto se sale, que sí se puede. Por muy mal que esté todo, por favor, hay soluciones de verdad para poder salir de esto. Hay que pedir ayuda, hay que quitarse el miedo y la vergüenza de pensar que de esto no se puede, porque de esto se sale. Y aunque parezca difícil, hay momentos en la vida en los que uno puede salir de esto. Lo que pasa es que a veces el miedo, la vergüenza, el sentimiento de culpa hace que no demos ese paso. Por eso no hay que esperar más y cuanto antes se pueda pedir ayuda. Con lo que, familia, muchísimas gracias por estar ahí. Haré otra rueda de preguntas el próximo día y resolveré todo lo que tengáis. No sé si me han estado preguntando porque no se lee muy bien desde aquí, pero para el próximo día, como se quedan aquí grabadas, las veré y si me habéis hecho alguna pregunta las responderé. Con lo que nada, os mando un saludo, muchísimas gracias por estar ahí y esto lo grabaré ahora y saldrá. ¿Vale? Buenas noches, hasta luego, adiós, adiós.